Chungui, cuna del Llaqtamaqta, ubicado en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, a 3.572 metros sobre el nivel del mar, con una diversidad de flora, fauna y un clima variado entre selva, puna y quebrada. Es uno de los pocos lugares que mantiene los bosques nubosos marcados por hermosos paisajes. Así también, uno de los distritos que guarda un pasado marcado por el conflicto armado interno. Chungui Plaza Chapis Toro Chapuplachkan, Chungui Plaza Chapis Toro Chapuplachkan. Llaqtamaqta, himno de Chungui, una expresión musical autóctona, dinámica, social y cultural, presente en todos los momentos cotidianos de la vida de los chunguinos, que trasciende de generación en generación. Yo canto desde los 4 años. Pues me han impulsado mi mamá y mi abuelita porque ellos son, creo que como representantes del Llaqtamaqta. Una música tradicional, tal vez variante del huayno, que se zapatea, que se baila en el hachua, anteriormente, hoy no, y hasta así, unos años atrás, en lo que es el proceso de la elaboración del chuno, y hoy en día hasta en zafacasas, fiestas, matrimonios y demás cosas, ¿no? Bueno, Llaqtamaqta significa pues el joven del pueblo. Nosotros pues, antes, nuestros ancestros siempre han estilado pues, con un costumbre muy característico del distrito Chungui. La mayoría de los jóvenes pues, salían en tiempos de fiesta, en la cosecha, ¿no? Y prácticamente esa costumbre es autóctona de Chungui que estilaban nuestros ancestros. Eso pues hace poco ya estaba casi en vías de extinción, pero gracias a Dios ahora los autores están tomando interés y ya estamos pues valorando nuestro Llaqtamaqta. El mensaje primordial es del amor, el romanticismo, el enamoramiento o el jolgorio, ¿no? Chunusarui es una actividad ancestral practicada en los meses de junio y julio, realizada principalmente por las mujeres. Dicha actividad es un proceso natural de deshidratación de la papa, que consiste en dejar la papa a la intemperie a espera de la helada. Después de ello, es pisado y trasladado a las pozas para ser remojado entre 7 a 8 días y finalmente obtener el producto. En el mes de junio, julio, durante la elaboración del chuno, donde se encontraban las señoritas pues cuidando la papa, el chuno que se estaba elaborando. Bueno, anteriormente se desarrollaba pues, en la época de la cosecha, en la cosecha de papa, en la elaboración de chuño. Bueno, los jóvenes salían hacia los cerros. Kaypakupatapi, wakpatarapi, hatun patarapi. Tarde mamacita contratan a conco que nos pan comerenco. Tosoco mamacita. Hakochik tosoco, Llaqtamaqtapi tosoco nes pan comeresco reki. Siempre capilla tapas pan tempo chicos pan chayda tomas pan tosoco. Los jóvenes dice van con sus mandolinas y ahí siempre les sacaba de su jatito que tenían para que puedan bailar o para que puedan enamorar a las chicas también. ¡Panicha! Llaqtamaqtapi su caramuza.
El encuentro de los jóvenes se daba a la luz de la luna, donde realizaban distintos juegos tradicionales. Hay diferentes juegos como el sachapilay, hay el zapatito, el tejo y otras, ¿no? Entonces, en el transcurso del Llaqtamaqta se practicaban diversos juegos, por ejemplo, el paca-paca, ¿no? Paca-paca, que eran para esconderse y en ese aprovecharlo tal vez un cortejo más cercano hacia a la chica o algo, ¿no? Entonces siempre existía un juego, porque estaba acompañado. Un momento era juego, otro momento de canto, canción, y es más, se le llamaba incluso como el pucllay, jaco pucllaco, vamos al juego. O sea, porque estaba netamente relacionado al juego como jóvenes, pero también relacionado a ese juego hacia el amor, hacia el enamoramiento, ¿no? Las rondas, las hachuas que se hace, el siprichale, un chayay, y entre otras, ¿no? Que son juegos netamente de estas reuniones, ¿no? Sipricha León Chayay, juego donde los jóvenes en una ronda designan un cuidador, un león y un burro. El burro tiene que ser cuidado dentro de la ronda para no ser devorado por el león. Pacanqui, juego donde los jóvenes sentados en círculo designan a un paca y un masca. El juego inicia cuando el paca deja la piedrita en la mano de los jóvenes mencionando Pacanqui, Pacanqui, Allinta Pacanqui. El masca irá buscando la piedrita mencionando Murucututuita Huicapuay. Sachapile, juego donde los jóvenes se sientan en una columna abrazados entre sí. Se designa a un dueño de chacra quien pregunta a cada uno la variedad de árbol que representa. Mientras más espinoso sea el árbol, más agresivo será en el juego. Posterior a ello, el dueño empieza a talar, quemar y seleccionar los mejores troncos. Todo esto como una representación de la formación de un nuevo hogar. El Llaqtamaqta sobrevive en el corazón de los chunguinos. Este género musical se disfruta al son de la mandolina. Antiguamente se hacía uso del cauca y posterior a este el rondín. Ha cambiado, no en el nivel de manipulación fuerte, ni aceleración, ni cambio rotundo de las letras, pero sí en el nivel del proceso de adaptación de algunos instrumentos. Al principio, por ejemplo, como hachua o pucllay, se manifestaba, por ejemplo, con la quena pequeña, quenillo o quena dulce, y también se manifestaba con el rondín o la armónica. Después el cauca, que era un instrumento de cuerda único en realidad, y aparte de eso la mandolina que ellos mismos también fabricaban, que tenía 8 cuerdas, pero después como Chungui también ha sido uno de los pueblos pioneros como arrieros también, viajaban de pueblo en pueblo con tema de negocios también, se iban hacia el sur llevando hoja de coca y otras. En ese transcurso también adoptan también la mandolina, la urubambina, y ya pues la mayoría traen la urubambina, ¿no? Y después de eso la bandurria, ahora generalmente ya está con bandurria. Yo tocando mi mandolino me siento muy alegre, contento, feliz. Hay veces desde mi pequeño yo valoraba y cantaba y bailaba
Eso siempre recuerdo, tengo hasta el momento y siempre tocando mi mandolina, ese mi niñez que he gozado, siempre recuerdo. Cambió también igual, hoy hasta se toca con requinto también en arpa, ¿no? Y ya que está introducido. Entonces, son instrumentos que han ido cambiando. Ahora en la tonalidad igualmente, anteriormente era un poco más chillido, hoy en día ya lo canta un poco más suelto. La nota que anteriormente se cantaba más era en la nota mi, hoy en día ya también se canta también en la nota re. El arpa es un instrumento angelical y tiene todas las virtudes para ejecutar el yachtamachta. En diferentes notas musicales, por lo menos humildemente, las 7 notas musicales, si tú dominas la cuestión académica, puedes aplicar las 32 tonalidades. Entonces, dar mayor riqueza musical al yachtamachta. El yachtamachta trae los recuerdos. A veces hay canciones de toda la juventud, hay canciones de nuestras hierbas, hay canciones de nuestros paisajes. O sea que es un sentimiento, hay canciones de enamoramiento, hay canciones de matrimonio, de los cumpleañeros, o sea que hay muchas canciones para poder sentir dentro de nuestro corazón, ¿no? La letra y la significancia ha variado, tal vez algunas adaptaba a su tiempo, al momento y el espacio. Porque en época de los 20, cuando hubo también el levantamiento de estas llamadas las montoneras. Las montoneras era un levantamiento de las mujeres y la organización de las mujeres como forma de ronda campesina. Ya también adoptan algunas letras de esa época. Ya después de eso, en la época de la guerrilla, con Che Guevara y también uno de nuestros paisanos que fue parte de esa revolución, Horacio Juárez, esa época también tenían algunas letras adaptadas al tiempo. ¿Por qué? Porque el primer levantamiento para la guerrilla del 65, con Che Guevara, con ellos, inicia con la matanza en Chapi, en Belén Chapi, al hacendado Carrillo. Entonces ya habían letras también que se adecuaban de acuerdo al tiempo. Después de eso, la reforma agraria, por ejemplo. Y después de la reforma agraria vienen otros acontecimientos históricos y fue cambiando poco a poco algunas letras, adaptándose las letras al tiempo y el espacio. Época de la violencia casi exterminan también a nuestros íconos de la mandolina. Muchos de los varones que tocaban la mandolina, el rondín y otros instrumentos fueron pues simplemente aniquilados y han muerto y casi desaparecen. Ñuqa llaqtamaqta takikuta takini uchuy chaymanta, escuela chaymanta takini kay takikuta. Tukuy sunquywan ñuqa takini. Kay llaqtamaqtata takitimi tukuy sunquymantam lluqsimun chay taki. Yawarniypim chay taki ñuqapa tariku. Miski taki. Es así que el yachtamachta, al compás de las mandolinas, cantos y bailes, nos hacen sentir el amor, evocando el romanticismo andino en lo más profundo de nuestros corazones. El origen del yachtamachta es netamente para el proceso de enamoramiento y el proceso de el romanticismo andino. ¿Por qué? Porque justamente en las letras mismas muestran una poesía hecha canción. Haciendo una comparación, esas épocas, por ejemplo, la mejor manera de cortejar o enamorar a las señoritas era a través de la música, a través del sonido de los instrumentos y a través de las voces que mandaban los varones. En el yachtamachta se plasma el romanticismo andino como en tantas otras costumbres como es el vidamiche y en parte de lo que es de Sarwa, Chuschi, y pues en Chungue se da el famoso yachtamachta. Sí, te lo voy a cantar, el sajpun.
Sahpung nechipte imanelang me songoike acero ya chomo toloike solema ya chomo songoike acero ya chomo toloike warmamunas kai plagatam wanyuna yantam munani manara wanyo ikuchkapting huptanya ngaisei kuchkaiman huptanya chutei kuchkaiman. Las letras mismo dice Sahpung, tocaban la puerta, no abría, entonces entraban así, dice, entonces a bailar. O sea que después cuando entra así, o tus huesos son de acero o tu corazón es duro. O sea que está diciendo eso, ¿no? O sea que después dice, a la mujer que quiero, a la mujer que lo amo, quiero que se muera. Y antes que se muera, para estaría ahí con otra, ella dice. Las letras en la época de la violencia cambiaron incluso la melodía a la tristeza. Es como llorando, evocando, suplicando, buscando justicia, paz y otras. Y sobre todo la memoria. Hoy en día buscamos la memoria también. Entonces, como dije, el proceso y el cambio del Llactamajta a través del tiempo y el espacio fue de acuerdo a lo que sucedía históricamente. Cuna de Llactamajta, justamente lo declaran como precursores o como también el distrito y el pueblo y la gente que también de Chungui empezó a difundir primeramente, ¿no? Porque otros distritos no lo han hecho, no lo han hecho. Entonces por ahí es lo que atribuyen también como cuna, como nacimiento, pero no como propiedad, eso sí, porque en una cultura no hay propiedades. Sí podemos llamarlos como una manifestación que hermana, que aglutina, que agrupa a diferentes pueblos y nos une como una manifestación de un lenguaje universal. Ese es el Llactamajta, ¿no? Llactamajta, como una manifestación cultural tradicional del distrito de Chungui, merece ser reconocido como patrimonio cultural de la nación. Que es la identidad cultural de este distrito. Hoy en día ya incluso hay 3 distritos que lo están practicando. Hablemos de Chungui, que es donde se origina este género, Anco, que es el nuevo ingresante, y igualmente con Chungui es porque se ha separado de Chungui la municipalidad de Oronjoy, ¿no? Sería un gran logro. Creo que nuestra Llactamajta no la están valorando, entonces qué bueno sería que el gobierno nos reconozca como patrimonio cultural a nuestra Llactamajta, que es una música tan autóctona de nuestro distrito de Chungui, ¿no? Se lo merece, bien merecido lo tendría, porque Llactamajta no es de ayer, no es de los 80, no es de los 90, estamos hablando del término de los años 20. Para ser patrimonio tienes que tener mínimo 100 años. Entonces Llactamajta creo que tiene suficiente edad para ser reconocida y suficientes elementos y también características y cualquier requisito para ser declarado como patrimonio cultural. Que sigan valorando el costumbre que tenemos, ¿no? Y como está yendo el Llactamajta a patrimonio cultural, y yo quiero que sea mejor más adelante, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Todos los jóvenes, a todos los niños que vienen atrás también, que nuestra costumbre que nunca se pierda, que valoren nuestra costumbre, que hagan revivir a nuestro distrito Chungui, ¿no? Con nuestras costumbres que tenemos, hay que hacer ver a toda la nación. Nuestra identidad es la pertenencia que tenemos con el pueblo, con el territorio, la cultura, el idioma y la cosmovisión. Si vas a entender eso, lo vas a practicar. Hay tres preguntas que le puedo decir. ¿Quién soy? Pitascani. ¿De dónde vengo? Maimantam Hamuni. ¿A dónde voy? ¿O qué quiero? Si respondo esas 3 preguntas, tengo una identidad clara. Y si no encuentro esas respuestas, hay que seguir buscando.
y por lo tanto simplemente necesitamos reconstruir nuestra identidad y practiquemos el llaqtamaqta también como hijos, nietos de Chungui. Lo hacemos por amor a nuestra cultura y por autodeterminación como parte de un pueblo originario. Eso es nuestra vida. Y sin eso, sin la cultura, pues no tendríamos razón de existir. Entonces hay que ver formas, maneras, a través de medios, que sea de que impacto nacional e internacional. Buena experiencia musical en diferentes repertorios, conciertos, presentaciones artísticas, recitales, siempre he incluido el llaqtamaqta como herencia, como soy chunguino, como también memoria de mis abuelos. Entonces, por ejemplo, estuve en Lima en diferentes eventos culturales, en el mismo La Católica, San Marcos, en Canadá, en Montreal, en Quebec, después en 4 ocasiones en Argentina, y diferentes reportajes y documentales siempre ha sido parte de mi repertorio musical. El llaqtamaqta, como expresión artística cultural originaria del distrito de Chungui, evoca el romanticismo andino, expresado en la música, canto, baile y el sentir de los pobladores, una manifestación cultural que perdura en el tiempo y espacio, difundiéndose con gran ímpetu a nivel regional, nacional e internacional. Chungui Plaza Chapis Toro Chapo Plachkan Chungui. Por la revaloración cultural, el llaqtamaqta es Chungui, costumbre, tradición, enamoramiento, cariño, amor, romance, baile, sentimiento, alegría, kusikuiniku, Tucacoini, taquikuiniku, Puclayninchik, holgorio, unión, recuerdos, romance. llaqtamaqta.